Bueno, ¿quién de acá es misionero? Yo quiero que levantemos la mano y digamos, ¿quién es misionero de acá? Todos, ¿cierto? ¿Por qué somos misioneros? Porque Él deja una misión. ¿Y cuál es la misión que tenemos que hacer nosotros? Ir y llevar el Evangelio, ¿cierto? Entonces este mensaje que Dios me ha regalado para compartirlo con ustedes, mis hermanos, se llama 4 preguntas sobre la misión. O sea, van a haber 4 preguntas sobre la misión. Y vamos a empezar, pues yo me puedo quitar las gafas porque de cerca veo muy bien, pero de lejos ya entiendo. Entonces vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 10, versículos 14 y 15. Entonces, qué bonito es saber que nosotros somos misioneros. ¿El misionero qué hace? Ir a llevar una misión que encomendó Dios, ¿cierto? En Mateo 28 él dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Él no dijo solamente a los 12, a los 70, no, dijo, por tanto, ir, todos, ir a ser discípulos, ¿cierto? Entonces, perdón, disculpe, sí. 4, ¿cómo se llama la cita? 4 preguntas importantes sobre la misión. ¿Listo? Ya lo tenemos, vamos a leer 14 y 15. Dice Mateo 10. No, Romanos. Romanos 10, capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Lo hacen son de pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Sí? Está haciendo énfasis de varias cosas, ¿cierto? Primero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo lo van a invocar si no han creído en él? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Por qué no lo han oído? Porque no hemos no hemos ido nosotros a llevar a hacer esa tarea, ¿cierto? Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Ahí son esos dos como paralelos, ¿cierto? ¿Quién tiene que predicarle a él? Pues los que ya somos, ¿cierto? Los que ya somos hijos de él, los que ya pertenecemos a ese predico. Entonces, a nosotros es la obligación de ir, ¿cierto? Ellos no pueden oír porque nadie les ha predicado, ¿cierto? ¿Cómo van a entender algo que nadie les ha hablado? ¿Vale? Dice, ¿y cómo predicarán en el 15 si no fueran enviados? ¿A quién nos tiene que enviar a nosotros a esta misión? El Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Y cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué dice el Señor ahí? Cuán hermosos son los pies. Qué hermoso es el pie de Silvia. ¿Sí? Hermoso es el pie de Silvia y los pies de nosotros cuando vamos y damos el mensaje de la palabra, ¿cierto? Y lo está diciendo quién, no lo está diciendo nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuán hermosos son sus pies cuando ustedes llevan el mensaje de la palabra, hacen esa misión. Entonces, vamos a empezar. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo invocarán a quién en el que no han creído? El que no cree. Entonces en cada pregunta yo tengo varios puntos, ¿no? El primer punto necesitan conocer al Padre, ¿cierto? ¿Quién necesita conocer al Padre? Pues los que no han creído, los que no han escuchado el mensaje. Vamos a verlo en Juan 3, 16 y 17. Dice Juan 3, 16 y 17 dice, es un versículo que todos lo entendemos y lo sabemos muy bien, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo en general, ¿cierto? Él dice que ama a todo el mundo en general, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces él dice que él ama a todo el mundo, pero ¿qué hace? Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ya nos toca a nosotros hacer un trabajo. ¿Cuál es?
ir a llevar el mensaje, porque Dios ama a todo el mundo en general, ¿sí o no? Pero a nosotros nos toca ir a llevar ese mensaje. Y el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Listo? Entonces, la primera es, ¿quién necesita conocer al Padre? El mundo, porque todavía no lo han conocido, ¿cierto? Nosotros ya lo conocemos, tenemos una misión, somos misioneros de que este mundo conozca lo que nosotros un día conocimos, porque nosotros estamos porque alguien nos habló, ¿cierto? Y ese alguien le habló a otra persona y ese alguien le habló y así sucesivamente. Nadie va solito, siempre va guiado por una persona. En este caso yo fui por mi esposa, Airito por Silvia y así sucesivamente, todos hemos sido unos por otros, ¿cierto? Entonces, ¿somos misioneros o no somos misioneros? Entonces, la misión es primero ir a llevar el Evangelio. Dicen que necesitan conocer al Padre. Entonces, ¿cómo conocen al Padre? Pues con Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que dio a su Hijo unigénito. Ahora, en la parte B dice, necesitan conocer al Hijo, al unigénito. Ya conocemos a Dios, ahora vamos a conocer a ese Hijo, al unigénito, Hijo de Dios. Ahí lo podemos ver en Juan 1:14. Ahí atrásito. Juan 1:14. Entonces, qué bonito es saber cuando empezamos a tener el conocimiento ya. Es como un cronograma, ¿cierto? Tenemos que darlo a conocer realmente como Padre, como Hijo, y ahí vamos a seguir mirando. Por ahora vamos con el unigénito Hijo de Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién era el verbo? Jesús, el unigénito, ¿cierto? El verbo hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces tenemos que dar a conocer a ese Hijo unigénito, ¿lleno de qué? Aquí dice de fidelidad y de amor inagotable. Tremendo, ¿no? Léamelo ahí, ¿quién me lo puede leer ahí? Dice, y aquel verbo fue hecho carne, Ajá. y habitó entre nosotros. Sí. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces hemos visto que cómo invocarán a aquel a quien no conocen. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a darle a conocer nosotros? Que es Dios, ¿cierto? Que creó el mundo, que nos ama y por el amor manda al unigénito, al Hijo de Dios. Ahora dice, deben ser convencidos por el Espíritu Santo. O sea, no lo convence ni usted ni yo. Nosotros simplemente hacemos la tarea, vamos y llevamos el mensaje. Pero ¿quién se encarga de convencerle? Dice que el Espíritu Santo. Entonces estamos empezando a ver la Trinidad del Señor, ¿cierto? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la tarea de cada uno. Dice que Dios, creador del mundo, ¿cierto? El unigénito, que es el que va y nos da vida eterna otra vez con Él, y el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver. Dice en Juan 16, capítulo 16, versículo 7 al 13. ¿Listo lo tenemos? Entonces vamos a leer. Dice que, bueno, entonces ya tenemos los tres. Padre, el Hijo, el unigénito, que es solo amor, ¿cierto? Es un verbo hecho carne, es el mismo Dios hecho carne. Ahora vamos a ver, ¿quién convence a esa persona? El que lo convence no soy yo, no es el pastor José, no es nada. Simplemente nosotros hacemos la misión de llevar el mensaje y el Espíritu Santo se va a encargar. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Quién se tiene que ir? Listo. Porque si no me fuera, el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, no vendría a vosotros, más si me fuera, os lo enviaré. O sea, él tenía que irse, ¿cierto? Se iba para enviar a Jesús, al Espíritu Santo, al Consolador. ¿Listo? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí.
¿Quién? ¿No creen en quién? En Jesús, ¿cierto? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veré más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, Satanás ya no tiene ninguna opción de nada, ¿cierto? Entonces dice en el 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os haré saber las cosas que habrán de venir. Entonces, si ven lo que Él dice, siempre la deidad, siempre el poder, siempre todo lo hacen es Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es que hacer la misión y llevar ese mensaje que nos dejó. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Listo, entonces, y la D, necesitan ser atraídos por el Salvador. ¿Cómo así? O sea, yo necesito ser atraído por el Salvador. ¿Qué lo animó a usted a empezar este camino? ¿Qué lo incentivó? ¿Cierto? Dice que Jesús, Él es el único que nos puede motivar a nosotros. Yo puedo ofrecer miles y miles de cosas, pero al otro día voy a amarlo y hasta ahí le dañé el gozo y la gana a esa persona de venir. Pero dice que ser convencidos por el Espíritu Santo y necesitamos ser atraídos por el Salvador. Vamos a verlo ahí mismo en Juan 12, Juan 12:32. ¿Por qué debemos ser atraídos por Jesús? ¿Esto lo tenemos? Listo. Entonces dice que, dice así, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Dice muy fácil, dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. O sea, dice fue levantado de la tierra y dice los traeré a usted. Esa es la motivación que yo debe tener, que Jesús murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo debo tener tranquilidad y decir, listo, esa es mi motivación, que yo sé que no es un Dios que está muerto, un Jesús que quedó ahí en la tierra, no, porque Él fue levantado al tercer día, Él resucitó de los muertos, y entonces yo debo estar con Él. Él dice, y yo mismo los agregaré a mí. Qué bueno, ¿no? Ahora vamos con el punto número 2, la pregunta número 2. ¿Cómo creerán en aquel de quien no oyeron? O sea, ¿cómo van a creer a alguien en algo que no han oído, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros? Ir, ¿cierto? Es decir lo que ha pasado. Si lo que pasó este señor, lo que yo le contaba que esta semana que se murió, ¿cierto? Él no quiso ir, pero él no oyó, entonces ¿qué va a saber? ¿Para dónde va? Él no tiene ningún propósito, ni una mentalidad de decir yo voy para el cielo porque Jesús no, porque no oyó, no quiso ir, cerró sus ojos, su boca y sus oídos para escuchar. Entonces, la primera es, de la pregunta 2, la A es, Dios nos ordenó que anunciáramos a Cristo. O sea, Dios nos ordena, ya como hijos, ni siquiera es que suena fuerte, pero es bueno porque dice, nos da una orden. Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿cierto? Entonces, la segunda pregunta para el misionero es, ¿qué? Dice, Dios nos ordenó que anunciáramos a Cristo. En Lucas 4:18, Lucas capítulo 4 y el versículo 18. Entonces, hasta ahí vamos con la segunda pregunta, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros si en verdad somos misioneros? Ahora, todos por ser hijos de Dios somos misioneros, tenemos la misión de llevar el Evangelio. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién está? Sobre cada uno de nosotros, ¿cierto? Sobre mí. Por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Cuando nosotros miramos todo esto que está diciendo él, nosotros pensamos que es ir a sacarlos de la cárcel, darle la vista. No. O sea, es espiritualmente, ¿cierto? Abrirle los ojos espirituales, ¿cierto? Entonces, es una tarea bastante bonita, donde dice, por cuanto dar buenas nuevas. Y no es que los pobres, porque puede una persona ser tan pobre que solamente tiene miles y miles de millones, ¿cierto? Pero no tiene a Cristo en su corazón. ¿De qué les sirve? Es miserable, ¿cierto? Él puede tener toda esta pieza llena y decir, bueno, mi alimento saco y como lo que quiera, me como lo que quiera, pero internamente está pobre, ¿cierto? Entonces él dice, llevar las buenas nuevas a los pobres, o sea, libertar a los cautivos. ¿Por qué cautivos? Porque si no son hijos del Señor, ¿qué pasan a ser? Cautivos en Satanás, ¿cierto? Presos en Satanás. Entonces, toda esa tarea Él nos pone a que la hagamos nosotros, que empecemos a ir cada uno llevando ese mensaje de la palabra del Señor. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Bien? Dice, en la parte B dice, no, y también lo tenemos en Primera de Juan 1:3, ¿verdad? Primera de Juan 1:3. Dice, lo que hemos visto, ¿quién? Nosotros los hijos de Él, ¿cierto? Y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con Él, con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Entonces dice que lo que hemos oído, lo que hemos hablado, todo eso tenemos que hacer. Qué bonito, ¿no? Y entonces, vamos con la segunda, en esta pregunta es sobre la misión. ¿Cuántos es importante para nosotros la misión? Sabiendo que Él nos lo está mandando aquí. Y a todos, no hay excusa. No hay excusa. Dice, Él nos ordenó que prediquemos. Nos ordena que prediquemos. Y lo vemos en Marcos capítulo 3. Marcos 3 y el versículo 14. Dice que nosotros ya siendo hijos de Él, teniendo como misioneros esa misión grande de ir a predicar el Evangelio, nos dice que tenemos que llevar este mensaje, ¿cierto? Predicar. Y estableció a 12 para que estuvieran en Él y para enviarlos a ¿qué? A predicar. Después de Él se fueron agregando miles y miles y miles y nos fuimos agregando nosotros. Entonces, ahí estamos mandando la misión ¿para qué? Para los 12 apóstoles, ¿cierto? Pero ahora, ¿quién lo dice? A todos los que somos hijos de Él, a que tenemos que ir a predicar el Evangelio. ¿Y qué hicieron los discípulos? Obedecer. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer y predicar el Evangelio. Aquí no hay más de otra, ¿sí o no? Y hay una excusa, es que vivo muy lejos, es que mi trabajo, es que todo esto, no hay excusa. Porque Él dice que en todo tiempo. Y volvía yo a lo que les contaba de este señor que falleció. Uno puede decir, yo espero, mañana le predico a fulano, pasado mañana le predico a... Pero mire que nosotros no sabemos en qué tiempo va a llegar el Señor. O por la persona, o por nosotros. ¿Cierto? Puede venir por la persona como hizo con este señor, y él cerró se cegó y no quiso. Así nosotros no esperemos por el vecino, por el hermano, por el amigo, lo que hace el evangelista, lo que hace el pastor José cuando va a la iglesia, ustedes cuando predican, cuando se suena el transmilenio, cuando van a su casa del trabajo, todas esas cosas tenemos que aprovechar, ¿cierto? Y no hay necesidad de ser el teólogo más teólogo del mundo, no, es simplemente reconocer que Jesús fue muerto, sepultado, resucitó al tercer día, y eso es lo que yo puedo dar con mis palabras, 3 palabras, ¿cierto? Dice que yo no convenzo a nadie, el que lo convence, ¿quién es? Es el Espíritu Santo, ¿cierto? Ajá. Entonces vamos a ver segunda de Timoteo
capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 2. Dice, ¿a qué nos manda él? Predica la palabra de Dios. Que predique la palabra de Dios, ¿cierto? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, no redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y con toda doctrina. Tremendo, ¿no? Dice que seamos pacientes con la persona que no quiere, pues, que sea paciente. A veces nosotros nos llenamos de, uy, pero es que porque no estoy policiando y uno con esas ganas de que, y él dice, exhórtelo con paciencia, tenga la tranquilidad, tenga el gozo, que yo en cualquier momento lo haré. Pero uno siempre quiere de que sea ya, que ya veo hoy que mañana ya esté yendo a la iglesia. No, es muy difícil ese punto. Eso le pasó a Anita con una amiga. pero mira el resultado. Mira el resultado. Claro. ¿Y cuántas personas que nosotros hemos evangelizado? ¿Usted cree, Silvia, cuántas personas que usted le ha hablado del evangelio que ya no están por acá? Están en una iglesia, pueden estar en una iglesia, ¿no? Solamente lo saben Dios. Entonces, el único que redarguye, el único que puede dar esa tranquilidad y ese gozo es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros? Lleven el mensaje, hagamos el mensaje nomás. Pero este versículo está hermoso. ¿Cierto? Sí. Que dice que lo hagamos cuando, que prediques la palabra, que dices a tiempo. ¿Cómo es a tiempo? Acá. Antes de tiempo, pues en la casa, en el trabajo, donde yo vaya. Si yo tengo la oportunidad, háganlo, ¿cierto? Fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Paciencia. Pensaba que realmente nosotros limitamos la palabra del Señor. ¿Cierto? Voy a poner un ejemplo, así como doctrinal. Mire, digamos los católicos en esta época del año y le someten mucho tiempo, ¿cierto? Sí. Pero solo una semana. Solo una semana, sí. Pero miramos, llevémoslo a nosotros que lo hacemos todo el año, realmente lo hacemos lapsos cortos. No lo hacemos todo el tiempo. O sea, que a todo momento tenemos a quien hablar de la palabra. A todo momento. Porque estamos en el trabajo, estamos en la calle, estamos con los amigos, con la familia. Pero entonces ya nos limitamos a hablar en los grupos, en la iglesia, donde están dispuestos a recibirnos, no donde Dios nos dice, en todo tiempo y fuera de tiempo. Y fuera de tiempo. O sea, qué bonito es Dios cuando Él dice, es que es en todo tiempo, en todo. O sea, si estás en la casa de una amiga, hay un tinto y habla del Señor. Si están en el trabajo, si van en Transmilenio, rompan hielo, no sé, a veces la timidez nos gana, pero si nosotros le pedimos sabiduría a Dios, que nos guíe con el Espíritu Santo, seguro que van a salir palabras de ánimo y de aliento, ¿cierto que sí? Ahorita, reclamando medicamentos, que eso es eterno en el tiempo. Ay, sí. Ahí tiene uno y uno va a pedir la ropa y ya se aventó de lo que ella cuando se la da. Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Entonces, vamos con 2 puntos hasta ahora de la misión, ¿cierto? De la misión, de las preguntas importantes. ¿Qué es realmente la misión? Ahora, en la parte se dice, nuestra tarea, ¿de quién habla ahí? Nuestra tarea, de nosotros, ¿cierto? Es testificar acerca de Él. No tenemos que testificar nada. Yo me acuerdo, recién empecé yo a tener el contacto y las cosas con el Señor. Yo me acostumbraba a querer dar el testimonio mío. Que yo hacía. Y después, y Jesús me salvó. Gasté 2 horas hablando de mí, de lo porquería que era, de lo malo que era, ¿cierto? Y 1 minuto para decir que Jesús me salvó. Entonces dice que no, dice testifiquemos de Él. En Hechos 1:8, Hechos 1:8 dice la palabra. Entonces, ¿cómo tenemos que testificar de Él? ¿Cómo testificar?
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo aquí? Nosotros. Ah, o sea, tenemos el poder. Amén. Ah, bueno, entonces dice, yo les voy a dar, cuando ahí estaba hablando, ¿cierto? Cuando él dice que cuando él se vaya, viene el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. O sea, ¿hasta dónde tenemos que ir nosotros a testificar de él? ¿Cierto? En toda la tierra. Si nosotros miramos esas partecitas, en Samaria, en Judea, eso eran todos los costados totalmente opuestos, ¿cierto? Samaria para un lado, Judea para el otro, y dice, y en toda la tierra. Pero ¿qué es lo más importante que dice ahí? Cuando reciban el poder del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo ya está en mí, entonces ¿qué debo hacer yo? Testificar, Carlitos. Pensaba que nosotros ya parecemos taxistas. Ah, sí. Por allá yo no voy. Ah, ¿En serio? sí, sí, sí. Es chistoso, pero es verdad, yo por allá no voy. Yo por allá no voy. Hay un grupo lejos y, uy, no, a mí se me dificulta ir por allá. Hay tal cosa y tal cosa. Y ponemos nuestro pelo. Claro, así es, así es. Mira que mañana, pues todos conocen a Jaime, porque él tiene cáncer y todo, él está tirado en una cama. Y ¿cuál es la misión de nosotros? Animarlo, fortalecerlo, ¿cierto? Y él tiene ganas de subir a su casa. Mañana hay grupo de discipulado allá. Y yo le dije, tranquilo, yo hoy lo recojo, lo llevo, estamos allá en el grupo y nos devolvemos y lo llevo a su casa. Usted sabe la emoción de cómo estaba don Jaime, emocionado, tranquilo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, ¿cierto? Es mostrar a Jesús por medio de mí. Yo ya tengo el Espíritu Santo, usted lo tiene cada uno. Entonces, ¿quién quiere servirle al Señor? ¿Quién tiene el poder y la autoridad? Nosotros. ¿Y por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Bien. Ahora la pregunta número 3. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces nosotros tenemos el poder, tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo, pero predicamos. Salimos a acompañar al evangelista. Salimos a acompañar al evangelista, salimos a acompañar al pastor José cuando dice que van a ir en el Transmilenio, nos acompañan a nosotros cuando tenemos que despachar todos estos buses, todos estos muchachos. Lo hacemos cuando llega una persona que está triste por un problema, por cualquier necesidad, lo hacemos. Si él dice, no hay quien les predique. Ahora él nos da todo el poder a nosotros, a usted, a mí, para que vamos y prediquemos. ¿Por qué nos da el poder? Porque ahí lo está diciendo. Pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cierto? Y ese poder que estamos haciendo nosotros, lo guardamos, como visto en que cuando leyeron los denarios, que a uno le dieron 1, los talentos, a uno le dieron 10, a otro le dieron, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por miedo, lo guardamos. O vergüenza. Por vergüenza. O no pensaba ni miedo ni vergüenza, pues, a veces pienso ser egoísta. ¿Sí? También. Porque nos preocupamos solo por alimentar nuestra carne, o sea, engordarnos espiritualmente. Me engordo, Claro. y al final a un largo plazo seríamos una oveja que hace ese estorbo. No ayuda a edificar, sino hace ese estorbo. Sí, no, realmente no ayuda a nada. No edifica. Y nos encontramos. No, pero eso es físico, espiritualmente no. No, y solo es un comportamiento espiritual, no físico. No, pero también Espiritualmente sí. Bueno, gracias a Dios, ahí hemos intentado así alertar un poquito, pero ahí vamos. Entonces, de la pregunta, entonces llevamos dos preguntas. Primera, ¿cómo invocarán a quien no conocen, ¿cierto? Y en quien no creen. ¿Cómo creerán en aquel del que no han oído, ¿cierto? Y la tercera es, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? En la parte A dice, cada creyente es un enviado. Cada creyente, o sea, cada uno de ustedes y yo y el pastor y todos los que ya tienen el Espíritu Santo, tienen que ir porque somos un enviado. Vamos a Juan 17. Juan 17, 18.
capítulo 17, versículo 18. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, dice Dios, dice Dios, como tú me enviaste, dice Jesús, o sea, como tú me enviaste al mundo, ¿a quién me está diciendo? Al Padre, ¿cierto? Dice, ahora yo los he enviado a ustedes al mundo, ¿cierto? Entonces es un puente. Listo, mi Padre me envió al mundo para salvar al mundo, ahora yo los envío a ustedes. Ustedes ya no son de este mundo. Acordémonos que dice que somos pasajeros en este mundo, ¿sí? Entonces él dice, ahora yo los envío a ustedes al mundo. ¿Para qué? Para que vayan y hagan la misión, ¿cierto? Que llevemos el mensaje de la palabra del Señor. Dice que lo hagamos en todo tiempo, que estemos antes, fuera, en todo tiempo. Pero entonces él dice, háganlo ustedes. Yo ya hice y los envío a ustedes. Qué bueno que en todo esto siempre nos está diciendo que ya no pertenecemos a este mundo, que somos pasajeros de este mundo, que no tenemos nada que ver con este mundo, ¿cierto? Pero que nos invita a que participemos en la obra, ¿cierto? Dios envió a su Hijo a una obra grandísima, ¿cierto? Y el Hijo nos envía a nosotros a que hagamos la obra. Díganme si no somos bendecidos, si no somos grandemente bendecidos, porque nosotros somos pasajeros en esta tierra. ¿Cuánto vivimos? No sé cuánto tiempo vayamos a vivir, pero es muy cortico. De todas maneras es muy cortico para una eternidad con Él. Entonces Él dice, mientras tanto, mientras ustedes se van de aquí, pues háganle. Mi papá me envió y yo los envío a ustedes al mundo. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de la palabra. ¿Listo? Ahora Isaías 52:7. Isaías 52:7 dice: siempre nos está animando, nos está fortaleciendo, nos está dando ese ánimo. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice: a Sión, tu Dios reinará. O sea, ¿qué está diciendo él? Cuán hermosos son los pies. Y lo está diciendo en varios versículos, ¿sí? Lo vimos en Romanos 10:15 y ahora lo vemos en Isaías. Dice: mira cuán hermosos son los pies, cuán hermosa es la tarea que ustedes y que nosotros cada uno hacemos cuando hablamos del Evangelio, ¿cierto? Puede ser, a unos le hablan a multitudes, otros le hablan a decenas, nosotros le podemos hablar a uno solo, ¿cierto? Pero es la misma labor, porque Dios no hace excepción de personas. ¿Y qué está diciendo? Cuán hermoso es el pie de Silvia cuando una persona vaya y Silvia le habla el mensaje de la buena nueva. Del pastor Paul, ella misma lo dijo, ella misma lo dijo. El pastor me dijo, ¿cierto? Y lo mismo, cuán hermosos son los pies de todos nosotros que llevamos el mensaje de la buena nueva, ¿cierto? Y no nos lo está diciendo un amigo que mañana le está diciendo qué porquería usted, le está diciendo un Dios que lo está esperando y me está esperando cuando nosotros llevemos y le va a decir allá: bien, buen siervo, buen siervo. Ahora, nos fue confiado el ministerio de la reconciliación. O sea, imagínense esta otra pregunta: nos fue confiado el ministerio. O sea, él vino, hizo su ministerio, ¿cierto? Se va, nos deja el Espíritu Santo. ¿Y a quién le hace el ministerio? A nosotros. A nosotros. Y Él nos ha confiado lo que Él hizo en la tierra para que nosotros continuemos ese legado, ¿cierto? Una responsabilidad grande. Claro, es una responsabilidad y es un orgullo decir: mire, yo estoy haciendo lo que Jesús hizo, ¿cierto? Yo sí, Camila. Pensaba la responsabilidad que tenemos, ¿no? Con los ministerios que Dios nos da. Claro. Porque nos está dando eso no lo da ni el pastor, ni los hermanos de la iglesia, nadie, sino es Dios directamente. Ajá. ¿Y qué importancia le damos a ese ministerio? Ajá. Y mire que dice, nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es una reconciliación? O sea, Arreglar algo, arreglar algo que se había dañado, ¿cierto? Sí. Porque anteriormente había una relación. Llega el pecado, se rompe esa relación y ahora dice: ustedes, yo les he confiado la reconciliación con aquellas personas
que están afuera que todavía aún no han querido aceptar. Entonces, qué bonito yo pertenecer a ese equipo de la reconciliación, ¿cierto? Vamos a ver 2 Corintios 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Entonces, nosotros miramos y sabemos que tenemos una gran responsabilidad. Entonces, el Evangelio no es solamente ya, yo ya soy salvo, yo ya, entonces voy el domingo si puedo, no es nada personal ni nada, sino que es eso, es una responsabilidad que Dios me da a mí, a Oscar, y dice, mire, usted vaya, lleve el mensaje, vaya, haga esto, trabaje porque yo le he dado a usted todo el paquete que traía Jesús para que una persona se salvara, ¿cierto? Se la está dando a usted. Dice, mire, le doy y le confío esto para que usted lo haga. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y dice, 19 y 20 dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es un embajador? Representa, ¿cierto? En otro país, en todos los países hay un embajador, ¿cierto? Y entonces dice, mire, ahora ustedes son embajadores. ¿De quién? Del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a llevar, ¿cierto? A reconciliar. Un embajador es cuando está, supongamos acá, ¿cierto? Hay un problema con un americano, pues el embajador tiene que venir a hablar con él y él se encargará de hablar con las personas de más alto poder, está pasando esto, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Como somos embajadores de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Interceder, orar, llevar el mensaje, predicar y decir, mire, yo soy embajador de Cristo y aquí estoy representando algo bien importante que es la reconciliación con Dios. ¿Preguntas hasta ahí? Esa es la responsabilidad que tiene el embajador. Claro es. Y que usted como embajador no puede hacer quedar mal a su país. Entonces, si somos embajadores de Cristo, debemos ser transparentes en la responsabilidad que nos da el ministerio, ¿no? Entonces, más responsabilidad. O sea, es un gozo, pero con responsabilidad. Y lo tremendo es que es ya, porque no hay tiempo. O sea, no hay tiempo, toca ya hacer el trabajo ya. Empezar a hacerlo, ojalá que saliéramos de aquí y pudiéramos hacerlo, hacer el trabajo ya de ser embajadores, ¿no? Entonces, ahora dice, en la parte 6 de Jesús nos ordenó predicar el Evangelio. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Entonces, como nosotros tenemos ya esa misión, como tenemos que ir a llevar el Evangelio, ¿cierto? Entonces, Él nos dice en el versículo 15, y Él les dijo, ¿quién les dijo? El Señor Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y nosotros nos acomodamos a hablarle solo al sector, dice, a toda criatura. La orden es ir a llevar el Evangelio a toda criatura. La verdad que es una tarea bastante fuerte, ¿no? Y bastante complicada, pero no nos deberá dar miedo porque tenemos al Espíritu Santo. Y lo hacemos. ¿Será que nosotros de verdad nos ponemos ese gozo y ese deseo de ir a predicar? A mí me impacta mucho los que predican afuera, las calles, en los buses y todo eso. Para mí eso es tremendo. Y ahorita ya se ve, usted mira por internet, en muchos países ya la gente lo está usando de esa forma, salir y predicar el Evangelio. Porque es lo que llama, bueno, si se pueden hacer discípulos, buenísimo, ¿no? Si uno lo puede hacer.
pero igual ahorita nos toca llevar el mensaje, predicar el evangelio. Dice, la última pregunta es, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Todos somos misioneros y todos lo hablamos y todos tenemos una misión de llevar el mensaje de la palabra, ¿cierto? Pero yo no puedo salir de mi casa si no tengo el llamado de irme para la selva, ¿cierto? Si no tengo el llamado de irme a otras ciudades, porque eso requiere de muchos compromisos, ¿cierto? De tener mi hogar, mi esposa, mis hijos, ¿cierto? O sea, yo tengo que irme, pero yo tampoco puedo dejar a mi esposa en la casa abandonada porque Dios me envió, ¿cierto? Ahora, Él nos envía a que todos somos enviados, porque aquí podemos hacerlo, sin descuidar nuestras obligaciones, ¿cierto que sí? Sin descuidar nada, lo podemos estar haciendo. Entonces vamos a ver, en la parte dice, ¿y cuán hermosos son los pies de los que van a llevar este mensaje? ¿Cuán hermosos? Lo estaba diciendo en Romanos 10, versículo 15, y en Isaías 52. Cuán hermosos son los pies. Qué bueno saber que Dios nos diga a nosotros. Me alegra mucho saber que está haciendo ese trabajo bien serio, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 15, ¿qué? 10, 15. Romanos 10, 15 y el otro es Isaías 52, 2. 52. Ajá. Gracias. Bueno, mi hermano. Entonces dice, en la parte B dice, ellos son llamados sus mensajeros. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. ¿Cierto? Ya hemos visto todo el camino que hemos visto todo lo que Jesús nos dio al Espíritu Santo y nos llama a ser ¿qué? Sus mensajeros. ¿Qué es un mensajero? ¿Qué hace un mensajero en una empresa? Ahí lleva, ¿cierto? Lleva información. Toda la información, la papelería, para esto, va a retirar, va a hacer todo esto, ¿cierto? Entonces él dice, aparte de que ya están enviados, ustedes son mis mensajeros. ¿Y los mensajeros de qué? De llevar el evangelio de la palabra del Señor. Y son responsables también de llevar la documentación de la empresa. Y a él es el que lo tienen por debajeado el mensajero. Eso es importante. Pero de verdad él tiene una responsabilidad grande. Grande. Y hace unas consignaciones inmensas. Yo he visto mensajeros que les ha tocado llevar Documentos grandes de contratos, firmas, autorizaciones, un montón de cosas, ¿sí? ¿Y cómo es el cargo de la empresa? Peor. Sí, Más bajo, ¿cierto? Si él no lleva esa información, la empresa no crece. Claro. ¿Y cómo nos ven aquí a nosotros? Los hijos de Dios nos llaman el evangelio. Los menospreciados, los que no hacemos nada, los que nos gastamos el tiempo para ellos en cosas vanas, vacías, ¿cierto? Entonces miren lo bonito que es ver ese mensajero, ¿cierto? Una persona humilde. Es una persona que al sol y al agua le toca irse en su voto. Pero si no existiera el mensajero, tampoco existía la empresa. Claro, claro, porque es que esa es gran parte de la empresa. Y mucho, bueno, ahorita se presta mucho por la tecnología, pero anteriormente el mensajero era una ficha importante en la empresa, ¿no? Era una ficha importante porque él tenía que llevar, yo me acuerdo que a veces venían los mensajeros que tenían que hacer un pago a las 4 de la tarde y venirse desde por allá y no tenían cómo mandar nada. Y llueva, trueno, relampaguee, ahí tenían que estar en punto. Y la responsabilidad era de ellos. Entonces vamos a verlo en Hechos 13, capítulo 13. Hechos capítulo 13 y el versículo 4. Lo bueno de todo esto es que no vamos enviados solos. Nosotros no salimos solos y no estamos. Dice el versículo 4, dice, ellos entonces, o sea, nosotros entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia
y de allí navegaron a Chipre. O sea, fueron enviados mensajeros, ¿cierto? Dice que enviados por quién, por el Espíritu Santo, iban de un sitio a otro, desplazarse de un sitio a otro para ir a llevar el mensaje de la palabra del Señor. Entonces ahora me dice a mí, Oscar, vaya, no sé, al parque, vaya, lleve jóvenes de la dispensa, entonces cualquier lado me pone a mí y lo mismo a ustedes. A usted le va a llegar una persona, a usted le va a llegar vamos a enviar el mensaje. Y ya para terminar, en la parte C, dice, ellos siguen sus pasos. Ellos siguen sus pasos. O sea, nosotros debemos seguir los pasos de ese mensajero que nos pusieron en comisión. Nosotros debemos ser mensajeros. En Isaías 61:1, Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los opresores, apertura de la cárcel. Lo que hablamos nosotros ahora, apertura de la cárcel. ¿Será ir a abrir las cadenas de allá de la cárcel? No, es la cautividad que tienen en el enemigo, ¿cierto? Los quebrantados de corazón, ¿quiénes son los quebrantados de corazón? Los enfermos, los que tienen dificultades, tantos problemas. Dice, darle las buenas nuevas, llevar el mensaje a todas esas personas que tienen hambre, que tienen sed de la palabra. ¿Y cómo le predicarán si nosotros no vamos? Si nosotros como mensajeros no hacemos esta labor titánica que nos ha encomendado Dios. Y dice, es que ustedes ya no son de este mundo, yo ya no soy de este mundo, pero lo envío a que continúe lo que yo hice. Bien, hasta ahí vamos bien. Y vamos a terminar con Efesios 6, capítulo 6. Efesios capítulo 6 y el versículo 15. Miren lo bonito ese mensaje. Leámoslo desde el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, tengamos los zapatos bien amarrados, bien firmes, ¿cierto? Fortalecidos en el Señor para que digamos, vamos, usted puede hacerlo, yo puedo hacerlo, todos podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo que habla por nosotros.